Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 1, donde dice: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Note cómo Pablo entra directamente al problema de la inmoralidad en la iglesia. El conocimiento de la situación que se daba llegó al conocimiento suyo. No se indica el modo, pero bien pudiera ser que fuesen los de Cloé quienes le informaron, como en otras ocasiones preocupantes que se producían entre los corintios en la ausencia de Pablo. Los informantes llegaron a convencer a Pablo de la realidad de aquella situación. ¿Acaso también pudiera haber llegado a él la noticia, ya que según se aprecia, había trascendido en el marco de los creyentes y se había además extendido? Por otro lado, la construcción gramatical de la primera oración lo permite, puesto que la frase equivale aquí a «por todas partes se oye». Es posible que fuese tema de conversación en la iglesia e incluso también fuera de ella. Pero con todo, el adverbio con que se ingresa la oración debe de considerarse como más afirmando una realidad que como universalizando una situación, ya que este adverbio significa totalmente, en general, sumariamente. Como fuere, el apóstol conocía toda la historia con precisión, ya que aquellos hermanos no hacían caso a lo que el apóstol les demandaba en su condición apostólica, ya que anteriormente en la carta que no tenemos, primera de la correspondencia corintia, les había mandado que no se juntasen con los fornicarios. Versículo 9. El pecado se nombra como, que literalmente equivale aquí a fornicación. En el idioma castellano sería la relación de dos personas solteras fuera del matrimonio. Pero sin embargo, la palabra tiene un sentido mucho más amplio y puede comprender varias clases de inmoralidad sexual, ya que esta palabra aparece 26 veces en el Nuevo Testamento, 8 de ellas en conexión con otros vicios. En general, la palabra se aplica a toda clase de relaciones sexuales ilícitas. En la medida que aparece relacionada con la infidelidad en el matrimonio, el término se hace sinónimo de adulterio. En alguna ocasión, de la impresión de que fornicación podría ser sinónimo de adulterio, como es en la eximente que Jesús menciona para casos de la carta de divorcio, cuando dice: «Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera». Mateo capítulo 19 y versículo 9. De este modo, se entiende que la relación íntima entre casados puede considerarse como fornicación. En general, se entiende la palabra como aplicable a la situación de inmoralidad sexual. En el texto, el apóstol comienza afirmando que el comentario general sobre los corintios es que entre ellos hay fornicación. Ahora bien, cabe preguntarse si esta situación era más amplia o se refería solo al caso que se considera, ya que el texto admite dos interpretaciones en esta frase. La primera:
se oye que entre vosotros hay un grave pecado de fornicación. Y la segunda, se oye que hay una práctica de fornicación entre vosotros. Por otro lado, otros entienden que no es en realidad práctica de fornicación entre, por lo menos, algunos cristianos, sino motivo de conversación entre ellos. Y no te ha quedado el sentido de libertad para los cristianos. Es posible admitir que la práctica antigua de fornicación propia del mundo no cristiano, y especialmente en Corinto, era en cierta medida tolerada entre ellos, ya que el cristiano era libre de la ley, para vivir en la esfera de la gracia, que algunos, por otro lado, entendían como permisividad, en el sentido de vida. Lo cierto es que había inmoralidad sexual, conocida y permitida. El pecado al que alude Pablo era de una dimensión tal que ni siquiera era motivo de comentario entre los gentiles. No quiere decir que este aberrante pecado no se diese nunca entre ellos, sino que era de tal magnitud que era algo detestable incluso, y nótese, para los paganos. En algunos manuscritos tiene la lectura alternativa que dice ni se nombra, es decir, no era noticia porque no se producía ni se hablaba de semejante maldad. El pecado consistía en que alguno, o mejor uno de la iglesia, tiene la mujer de su padre. En otras palabras, uno de la congregación estaba en relación íntima como cosa habitual con la mujer de su padre. Y Pablo note que guarda silencio sobre asuntos relativos a estos, que nos gustaría conocer y que suscitan también preguntas. Como por ejemplo, ¿qué quería decir con la mujer de su padre? Y también, ¿estaba vivo el padre cuando esto ocurría? Quizás, ¿había fallecido y éste se relacionaba íntimamente con la esposa de su padre? También, ¿practicaba ese pecado con su madre viuda? Las respuestas que pueden darse serán más o menos lógicas y derivadas de lo que el lector puede entender, pero no reviste ninguna autoridad de la Escritura. Cuando dice tener la mujer, es una forma habitual en la Biblia para expresar la unión matrimonial, como por ejemplo, señala en Mateo capítulo 14, versículo 4, capítulo 22, versículo 28, y la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 2 y versículo 9. Por tanto, he de suponer con mucha seguridad que se trataba de un hombre que convivía maritalmente con la mujer de su padre. Pero note que Pablo evita emplear aquí un término que se refiere a la madrastra. En griego, se limita a decir que era la mujer de su padre. La expresión en sí hace discernir la enormidad pecaminosa de semejante acto. Y la pregunta sin respuesta de si acaso vivía el padre revestiría todavía más aún de repulsión hacia ese pecado. Mejor será pensar que el padre había muerto y que el hijo se relacionaba íntimamente con la que había sido mujer de su padre. Pudiera incluso pensarse si acaso el padre se había divorciado de aquella mujer y el hijo la tomó para sí. Pero será bueno entender que aquí se trataba de su madrastra, es decir, no era su madre natural, sino una mujer que se había casado con su padre luego de la muerte de su madre o como consecuencia de un divorcio con su mujer anterior. La ley condena tal relación dictando sentencia a muerte para el infame, cuando dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Levíticos capítulo 18 y versículo 8. Y más adelante, en Levíticos capítulo 20 versículo 11 dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre,
la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Por su parte tampoco era permitido por la ley romana. Por consiguiente, no se trataba de un matrimonio legalmente establecido, sino de un concubinato pecaminoso en extremo, sin reconocimiento alguno ni casamiento formal. Note que el pecado no era de adulterio, sino de incesto. El pecado no fue una caída ocasional que aquel creyente tuvo, sino una acción reiterada y permanente que todos además conocían. Un pecado de fornicación en el sentido de inmoralidad sexual, proscrito por la ley divina y humana que se tolera en la congregación. Y note que el pecado se practicaba por tiempo y todavía continuaba. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: «Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?» Los creyentes en Corinto estaban infatuados, revestidos de presunción y arrogancia, base y causa de las formas del comportamiento incorrecto e incluso pecaminoso. Y el apóstol ya lo había advertido antes a los destinatarios, en el capítulo 4 y versículo 6. Tal vez la riqueza espiritual de la que habían sido dotados con abundancia de dones los había a ellos ensoberbecido, de modo que se hinchaban como arrogancia mientras toleraban en su comunión a un perverso que los mismos paganos aborrecían. Ellos estaban ocupados en engrandecerse ellos mientras que disfrutaban de los partidos que habían generado en la iglesia, de modo que todo ese sistema les impedía considerar el pecado del incestuoso. En ese pecado de arrogancia y también de permisividad estaban incursos los líderes de la iglesia, que estaban consintiendo esa situación. En lugar de vivir en el envanecimiento y la satisfacción arrogante, debían haber sentido el pecado en tal intensidad que los condujese a llorar o lamentarse delante de Dios. La iglesia debía llenarse de tristeza frente al pecado de sus miembros, no de alegría consentidora, ya que tal pecado conducía a muerte, según lo establecido por Dios en la ley, cuando dice: «Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos». Levíticos capítulo 20, versículo 11. Por tanto, ellos debieran estar haciendo duelo por un hermano cuyo pecado, consciente y además voluntario, recibía la disciplina que Dios había establecido para un comportamiento así. La iglesia entera debía de estar deplorando delante de Dios el escándalo y poniéndole fin. Note que llorar el pecado de otros es un acto de confesión delante de Dios, como había hecho, por ejemplo, Nehemías con el pecado de Israel, buscando la limpieza de su pueblo, como así señala Nehemías capítulo 1 y los versículos 4 al 11. Pero en lugar de eso, el que había cometido un acto tan aberrante seguía en comunión entre ellos. La oración y tristeza de la iglesia con lágrimas en la presencia de Dios tenía como objetivo limpieza de la congregación, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Por otro lado, algunos consideran que esto equivale a la excomunión del perverso, pero sin embargo la construcción gramatical parece indicar algo así, como a fin de que fuese quitado. No cabe duda que se trata de una acción externa a la iglesia que quitaría al pecador de en medio de ellos.
Note que el verbo quitar aquí, se ha quitado, es el usado para traducir del hebreo la sentencia a muerte que quitaba físicamente al que cometía ese pecado, tanto en las referencias en Levítico como en Deuteronomio. El mismo verbo aparece en el Nuevo Testamento también para referirse a la muerte del Mesías, cuando dice: pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Capítulo 19, versículo 15. Y también a la de Pablo, cuando dice: «Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera!». Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y versículo 36. En ese sentido, la idea es que Dios intervendría en juicio y con seguridad traería la muerte al perverso de Corinto, con la que sería quitado de en medio. Es sin duda una disciplina de mayor alcance que la excomunión, ya que la necesidad de una intervención drástica era necesaria porque tal perverso no podía estar en medio de los creyentes. No importa la posición que se tome respecto al alcance de la disciplina, sino que lo importante es la condición de la Iglesia, que el apóstol le recordó desde el principio de la epístola, a decirles que la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todos los que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 2. También es necesario entender que la congregación de santos debe de estar libre de perversos. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: «Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho». Ante la pasividad de la Iglesia está la acción y también la determinación del apóstol. Lo que iba a establecer debía de ser secundado inmediatamente por la Iglesia. El contraste es bien manifiesto, ya que los corintios estaban envanecidos y toleraban el pecado, pero el apóstol ya había tomado una decisión sobre este problema. El momento de la disciplina había llegado, y de la misma manera que un cirujano actúa cortando la parte afectada para liberar el cuerpo de la contaminación, así también el apóstol iba a intervenir en el mismo sentido espiritualmente hablando. Pablo no estaba presente en la iglesia en Corinto, sino que escribe desde Éfeso, por eso les recuerda esa ausencia física, cuando dice ausente en el cuerpo. Sin embargo, aunque estaba lejos de ellos, estaba con ellos en el espíritu, unido con la iglesia en mente y también en corazón. De esa manera, aunque lejos de ellos, estaba presente en la iglesia para tomar con ellos las decisiones de disciplina necesarias para ese problema. La epístola manifestaba su condición de apóstol y por medio de ella se hacía presente, ya que como apóstol presidía, aunque en ausencia, la congregación para el ejercicio de la disciplina. Por otro lado, todos debían de entender bien esto, que quien instruía en ese sentido, el que tomaba la iniciativa, lo hacía con la autoridad apostólica que le había sido conferida. Por tanto, cuanto les escribía respecto a esta cuestión, habían de recibirlo como si procediese del Señor mismo, puesto que sus palabras y mandamientos eran establecidos por Él en el nombre y con la autoridad de Jesucristo. Cuando dice: si alguno se cree profeta o espiritual,
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 37. La autoridad como apóstol se pone de manifiesto en la expresión «he juzgado al que tal cosa ha hecho». Note que la decisión sobre lo que había de hacerse con el incestuoso no era cuestionable, ni tampoco negociable, sino que ya había sido juzgado, no sólo como autoridad apostólica, sino como obediente al mandato bíblico. Antes, se consideró que el pecado de relación íntima con la mujer del padre traía como consecuencia la pena capital. Dios así lo había establecido, y a la luz de la Escritura no había otra cosa que hacer que cumplir lo que estaba determinado de parte de Dios. Pablo les instruye en el ejercicio de la disciplina, ya que la determinación suya no podía ser alterada incluso por las distintas facciones que había en la Iglesia. El interés, por tanto, del apóstol no era sólo que la sentencia estuviera decidida, sino la identificación de toda la Iglesia también con ella. El apóstol deseaba que en su ausencia hubiera el mismo comportamiento de toda la congregación como hubiera sido si estuviese físicamente presente. Note que cuando dice «ya he juzgado», está manifestándole que en cuanto conoció la situación, tomó la decisión correspondiente que había de ser aplicada. La acción pecaminosa había comenzado en el pasado. No se dice que se hubiera detenido en el presente, pero las consecuencias se producían en aquel momento y debían de ser detenidas en forma inmediata. Sin duda, el ejercicio de la disciplina en la Iglesia ha sido, y es, y será, asunto controvertido, por lo que es bueno hacer una breve síntesis sobre la enseñanza bíblica antes de seguir en el comentario de este versículo, ya que etimológicamente la palabra tiene que ver con la acción del pedagogo que cuida de la educación del niño. Por eso se relaciona en la Escritura con ellos, con la educación general, cultural, intelectual y moral, y en general con el conocimiento y la ciencia. Pero también está vinculada a la corrección, ya que la disciplina no es castigo por una falta, sino la vía de la restauración de un camino defectuoso, de modo que tiende a rectificar el rumbo errado para reconducir a una debida orientación. Esta palabra aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, donde se traduce como instruir en justicia. Efesios capítulo 6, versículo 4 y 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y en otros lados, simplemente traducida como disciplina, como por ejemplo en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Pero note que no se refiere nunca a una acción expiatoria por un pecado o una falta, ya que esto tuvo lugar para el creyente en Cristo, como dice el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 51. Note que la disciplina es fundamentalmente un trabajo divino, como dice Hebreos capítulo 12 y los versículos 5 y 6. No hay creyente que no experimente la disciplina en alguna ocasión, ya que el propósito que Dios asigna a la disciplina es conducir a la obediencia y que sirva de provecho personal que el creyente sea partícipe de la santidad de Dios, como dice Hebreos capítulo 12 y los versículos 9 y 10. Esto quiere decir que la disciplina conduce a un comportamiento correcto en la Iglesia. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Y también a una vigilancia permanente sobre la vida cristiana. Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28.
y también a establecer una norma de separación de los que no viven conforme a Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y los versículos 14 y 15. Cuando la Iglesia descuida la disciplina, Dios mismo interviene para la corrección necesaria, como señala 1 de Corintios capítulo 11 y versículo 30. En ocasiones, Él ha intervenido en la custodia del testimonio en forma radical. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y los versículos 3 al 5. Varios son los fines de la disciplina a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento, ya que uno de ellos es no profanar la Iglesia para que los que llevan una vida desordenada o escandalosa no pasen como cristianos con la consiguiente afrenta a la santidad de ese cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Mateo capítulo 5 y versículo 48. Otro objetivo es no profanar la cena del Señor. 1 de Corintios capítulo 11 y versículo 27. Y también es evitar la corrupción de los santos, como señala este mismo capítulo, los versículos 6 y 11. Produciendo vidas espiritualmente sanas. Tito capítulo 1 y versículo 13. La disciplina es el modo en que muchas veces se suscita el arrepentimiento que conduce a la confesión y la restauración espiritual. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 14. La disciplina es ejercida por la Iglesia en el nombre de Cristo, en obediencia a su palabra y con el poder del Espíritu. Versículo 4. Los pastores son, por su ministerio, que implica la supervisión y conducción de los creyentes, quienes deben de establecer la correcta disciplina bíblica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Esta se ejerce sobre la base de la palabra. Por tanto, ningún asunto que esté fuera de la normativa bíblica puede ser objeto de disciplina. La aplicación de la disciplina debe de hacerse con amor y también con autoridad. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 14. Además, buscando en ello la restauración del que camina en forma equivocada a la luz de los mandatos de Dios. A la disciplina sigue el proceso bíblico, comenzando por la amonestación al hermano por aquel que conoce alguna falta en él. Esto se hace en forma personal y también privada, guardando en secreto la falta, procurando la rectificación del que le ha cometido. Por tanto, no trasciende absolutamente a nadie. Mateo capítulo 18 versículo 15. Pero sin embargo, cuando el hermano exhortado persiste en pecar, la disciplina avanza hacia lo público, comenzando por la reprensión entre los hermanos. Tito capítulo 1 y versículo 13. Y concluyendo, si no hay cambio por la reprensión pública ante la congregación, como dice Mateo capítulo 18 y los versículos 16 y 17, de forma especial la reprensión pública se aplica a los líderes de la Iglesia, ancianos que persistan en algún comportamiento impropio. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 20. Ya que la persistencia en una vida contraria a lo establecido en la Escritura puede conducir a la excomunión del rebelde, pero incluso en ese caso ha de ser tratado y considerado como hermano, buscando cuanto sea preciso para alcanzarlo en la restauración espiritual. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Note que la disciplina solo permanece mientras
no haya confesión y restauración por parte del disciplinado. Por consiguiente, nadie puede imponer un tiempo de disciplina, porque todo cuanto la disciplina alcance, más allá de lo imprescindiblemente necesario, se convierte en castigo por el pecado, que afecta a la obra redentora de Cristo, que extingue para el que cree toda la responsabilidad penal en ese sentido. Romanos, capítulo 8 y versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y voy concluyendo con esto. Previamente en esta carta, Pablo ha estado tratando principalmente con los problemas de la Iglesia mentales, ya que sus ideas equivocadas acerca del poder y de la obra de Dios y también de sus siervos. Y ahora Pablo está comenzando a tratar con sus problemas morales. Pero ambos están conectados. Sus problemas morales vienen porque ellos no están pensando correctamente acerca de Dios y su mundo. Amigo y amiga oyente, los problemas sexuales y morales en algunas personas, ellos y ellas no las ven a sí mismas como problemas, sino todo lo contrario. Pero sin embargo Dios lo considera como pecado. Puedes imaginarte que seas acusado o acusada ante un juez por un delito que hayas cometido y que cuando te presente delante del juez tú le digas: lo que yo hice no es delito. Cabe hacerse una pregunta: ¿te servirá de algo tu respuesta? Amigo y amiga oyente, la mejor respuesta que puedes darle a Dios es arrepentirte de tus pecados, que tú sabes muy bien cuáles son. Y el deseo de Dios es que todas las almas sean salvas, que tú, cuando te acerques a Él, puedas hacerlo como un hijo o como una hija en Cristo Jesús, y que no lo hagas como un pecador o una pecadora rebelde. Por ello, mi amigo, mi amiga, es necesario que tú te pongas a cuentas con Dios, que tú rindas tu vida a Jesucristo y que dejes que sea Él el que te libere de todo problema sexual que puedas tener en tu vida y moral. Ora conmigo allá donde está Heidi. Señor Jesús, tú conoces mis problemas, mis debilidades, mis incapacidades y todo cuanto hago. Ahora vengo delante de ti pidiéndote perdón por todo aquello que es pecaminoso en mi vida y me arrepiento de ello. Prometo, a partir de ahora, seguirte y hacer tu voluntad según tu palabra, así me lo indica. Gracias te doy, Señor Jesús, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario a favor de mí. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.